nos quedamos aquí para entender un poco más que pues la materia posee ciertas características que la vuelven única, ¿no? Y diferente a todo lo demás. Para esto, recuerden el concepto de materia, no lo dejen a un lado. Materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y que, bueno, además, pues tiene propiedades que son las siguientes, ¿no? Las que vamos a ver enseguida. Recuerden que existen dos grandes tipos de materia, las sustancias puras y las mezclas únicamente se pueden convertir en sustancias puras a través de métodos físicos. Las sustancias puras tienen propiedades físicas definidas y las mezclas tienen propiedades físicas pues que no son definidas. En este caso, las sustancias puras pueden ser de dos tipos, pueden ser elementos y los compuestos únicamente pueden regresar a ser elementos a través de métodos químicos. Las mezclas pueden ser de dos tipos, homogéneas y heterogéneas, y en el caso de las heterogéneas, pues pueden ser coloides o suspensiones. Esto es con base a su composición. La sustancia pura, recuerden que es el material que siempre tiene la misma composición y cuyas propiedades físicas y químicas no varían, como es el color, la densidad, punto de ebullición, etcétera. Y bueno, las sustancias puras son elementos y compuestos. ¿Y dónde encontramos los elementos? Pues existe una tabla periódica en la cual, pues a lo largo de la historia, científicos pues han dejado ahí su aporte, ¿no? Y con las características de cada uno para precisamente estudiarlos, ¿no? En un futuro. Se sigue expandiendo, de hecho aquí pues hacen bastantes elementos. Aquí pues la mayoría de ustedes saben que a partir del 71 han sido descubiertos y han sido manejados en laboratorios artificiales, ¿no? A partir de de la creación del hombre. Entonces se sigue expandiendo, sigue creciendo esta información de esta tabla periódica y pues realmente sigue siendo impactante, ¿no? Hasta dónde ha podido llegar todo el conocimiento humano. Y por otro lado, también recordar que fue Mendeleev, este científico ruso que se encargó de darle una clasificación adecuada a cada uno de los elementos. Nosotros los pudiéramos ver así como que, pues no, porque el hidrógeno está primero, después el helio, después el litio, luego berilio, el boro y sucesivamente, ¿no? Porque, bueno, realmente están acomodados de acuerdo a su configuración electrónica y a características físico-químicas que comparten cada grupo, ¿no? Que los veremos más adelante. Bien, veamos un poco más de este contexto a través del siguiente video. Permítanme. En el mundo existen muchos elementos, y cada uno de ellos está clasificado en la famosa tabla periódica. Pero de seguro no sabes lo difícil que fue llevarla a tu papelería más cercana. Es por eso que hoy te presentamos la historia de la tabla periódica. Hace algunos cientos de años, en 1669 para ser más precisos, Hillenbrand, un alquimista muy entusiasmado, descubrió el fósforo, sin darse cuenta de que había descubierto un elemento químico. Lo llamó fuego frío, nombre bastante curioso para algo que viene de la orina. Nuevos descubrimientos se realizaron con el tiempo, y la necesidad de ordenar los elementos de forma efectiva comenzaba a ser un problema. Dalton propuso un sistema de símbolos para determinar los elementos, mientras que Berzelius mejoró e implementó la idea de Dalton haciendo la lógica más comprensible. Sin embargo, todo empezó a tomar lugar en 1817, cuando un científico llamado Johann Dobegeiner hizo observaciones específicas sobre el peso atómico del estroncio, el calcio y el bario. Además, en el año de 1829, propuso que en la naturaleza existían triadas de elementos de forma, que el central tenía propiedades que eran un promedio de los otros dos miembros, dando forma a la famosa ley de las triadas. Para 1862, Saint-Contreaux propuso una clasificación periódica de los elementos en forma de elipse que llamó caracol telúrico, que consistía en un cilindro donde fueron colocados los elementos en función creciente de sus pesos atómicos, de tal manera que la generatriz intercepte a los elementos de propiedades semejantes.
Pero Newlands no se quedó atrás, ya que en 1864 publicó su versión de la tabla periódica y propuso la ley de las octavas. Esta ley establecía que un elemento dado presentaría unas propiedades análogas al octavo elemento siguiendo la tabla, como una partitura en un pentagrama. Meyer, por su parte, construyó una tabla extendida en 1869 que competía directamente con Mendeleev, el cual dio un salto enorme en la tabla periódica. Él decía ante la comunidad científica: sí, claro, mi tabla ordenó los 63 elementos conocidos. Fueron clasificados en orden creciente en su peso atómico, en series y en grupos. También asigné las valencias y muchos rasgos que diferenciaban a los elementos entre sus grupos. La tabla de Mendeleev permitió tener una visión general de las clasificaciones de los elementos, al grado de predecir futuros descubrimientos. Sin embargo, aún faltaban muchos detalles que pulir. Los trabajos de Lord Rayleigh y William Ramsay entre 1895 y 1898 permitieron identificar los gases nobles y organizarlos. En los últimos pasos para llegar a la tabla periódica que tenemos hoy en día se encontraba Moseley, en 1913. Demostró que los registros de la emisión de rayos X de los átomos puede ordenarse en forma sucesiva y dedujo que existe un orden numérico en el que pueden ser colocados los elementos con base en ello, en lugar de seguir el de los pesos atómicos utilizado por Mendeleev. Finalmente, Alfred Werner, profesor de química en Zúrich, recibió el Nobel por su trabajo sobre la teoría de coordinación de los compuestos complejos. Dio una forma diferente a la tabla periódica, solo con la ayuda de comparaciones y analogías entre las propiedades. La forma se asemeja a la tabla larga que manejamos hoy en día. Y eso es todo. Varios cientos de años, muchas mentes, y tú ya puedes ir a comprar tu tabla periódica a la papelería. Muchas gracias. Bien, ¿alguien escribió? Adelante, Ricardo. ¿Levantaste la manita o fue error? Ah, profe, fue un accidente, perdón. Sí, no te apures, Ricardo. Bien, bueno, entonces por conveniencia, los químicos usan símbolos de una o dos letras, normalmente dos letras, hasta ahí es lo máximo, para representar a los elementos. Es decir, es una abreviatura, ¿no? Que es un símbolo. La primera letra del símbolo siempre será mayúscula, no así la letra siguiente. Entonces así tenemos que CO, como aquí está el ejemplo, pues es cobalto, pero si las dos fueran mayúsculas, en la lectura química, pues no sería cobalto, sino que sería monóxido de carbono. Aquí, como aquí está representado, entonces es muy importante tomar en cuenta que la letra, pues debe estar la segunda en minúscula para precisamente evitar confusiones. Si se hubiera aquí un subíndice 2, pues no sería monóxido, no sería dióxido de carbono. Entonces, aquí hay algunos elementos más comunes con sus símbolos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la plata, que es Ag, el flúor y el carbono, ¿no? Aquí está la C, que es uno de los elementos más importantes, el carbono, y de los más abundantes en la naturaleza. Para esto, bueno, algunos se derivan de su nombre en latín, por ejemplo, el oro, au, si viene de aurum, que significa oro, la F y la E de ferrum, que significa hierro o fierro también, y la Na de natrium, que es sodio. En cambio, pues en otros casos también tiene una relación con el inglés o con el investigador que lo descubrió, ¿no? En su caso. Como en este caso, por ejemplo, del ejemplo de Marie Curie. No sé si alguien ya tuvo la oportunidad de ver su película, pues es una científica increíble que aportó muchos avances junto con su esposo al manejo y al descubrimiento de la radioactividad. ¿Alguien ya tuvo oportunidad de ver esta película? De hecho, estuvo en cines, me parece su... ¿Nadie la ha visto, chicos ni chicas? Bueno.
Bueno, se las recomiendo. Creo que se llaman Radioactive. Salió en el 2019. Es esta, o Madame Curie. Ahí está. Traten de verla. Bueno, creo que está en Netflix. Aquí está el loguito. Y explica precisamente cómo todos los pasos que ella siguió y pues lamentablemente ella no sabía que estaba descubriendo, que estaba analizando un material tóxico para la vida, ¿no? Totalmente radioactivo que pues le causó la muerte, ¿no? A ella y a su esposo, ella veía en las noches estas partículas que brillaban en su laboratorio, ella las describe como estrellas o luciérnagas en frascos, que ella creía que tenían vida, ¿no? Estos minerales, estas piedras que ella estaba analizando, creía que tenía un alma o algo ahí que les daba ese brillo. Realmente ya después se dio cuenta pues que eran los electrones que estaban ahí todos radioactivos y que en algún momento pues eso sería la causa y consecuencia de un grave cáncer que le dio y porque pues imagínense, en la actualidad para manejar material radioactivo tienen que usar un montón de protección, no se puede agarrar directamente y ella lo manipulaba con la mano, ¿no? No sabía lo que tenía en la mano y tampoco sabía pues el cambio histórico, ¿no? que brindaría a la ciencia. Bueno, entonces ahí está esa película, se la recomiendo, véanla en Netflix, si la pueden conseguir, adelante y les va a gustar mucho. Especialmente a las chicas, a las mujeres, para que si tienen alguna idea, ¿no? de todo lo que costaba ser una investigadora en aquellas épocas, una científica. Hay una foto muy increíble donde hay puro hombre en la comunidad científica y ella era la única mujer en ese entonces, pero ella tiene un lugar ahí en esa sociedad científica que pues era prácticamente un patriarcado y al final no le querían dar el Nobel precisamente porque pues era mujer, ese era el único inconveniente, o sea, sí había hecho muchos avances, pero no se merecía un Nobel de Química porque era mujer, hasta que posteriormente llegaron a un acuerdo, se llegó a que definitivamente sí se lo merecía y le otorgaron el Nobel de Química. Entonces, una de las primeras mujeres que le dan un Nobel. Ya, bueno, regresando aquí al tema, pues los átomos de muchos elementos pueden interactuar entre sí y estos pueden formar compuestos. Por ejemplo, la combustión del hidrógeno gaseoso con el oxígeno gaseoso forma agua, cuyas propiedades difieren claramente de las correspondientes a los elementos que la forman. Entonces, al hablar de agua es hablar estrictamente de dos partes de hidrógeno por una de oxígeno, es decir, dos elementos de hidrógeno, uno de oxígeno. Esta composición nunca se va a modificar sin importar de dónde provenga el agua, ¿sí? Ya sea de un grifo de Estados Unidos, de un lago de Mongolia, o pues es lo que están buscando los científicos de la NASA en otros planetas, ¿no? Precisamente que esta composición se dé precisamente en las capas de hielo de Marte, ¿no? Que han logrado descubrir agua. Entonces, el agua es un compuesto, o sea, una sustancia formada por átomos de dos o más elementos unidos químicamente en proporciones fijas. A diferencia de las mezclas, pues los compuestos solo se pueden separar en sus componentes puros a través de medios químicos, a diferencia de las mezclas que se pueden volver sustancias puras, que es a través de métodos físicos. Bien, recordando esta clasificación, no la pierdan de vista. Recuerden que pues, la materia, ahí está, se divide en dos grandes grupos, mezclas y sustancias puras, ¿sí? Y recuerden bien cuáles son las que se separan por métodos físicos y cuáles son por métodos químicos. Los elementos son las sustancias puras más simples. Un elemento se caracteriza por tener átomos de un mismo tipo. Recuerden que esto se clasifica de acuerdo a la capacidad, es una clasificación muy general y se basa en la capacidad de los elementos de poder transferir energía. Pueden ser metales, metaloides y los no metales. Definitivamente los no metales no tienen la capacidad de transferir energía. Metaloides entre sí no son excelentes ni muy malos, pero sí tienen alguna proporción para poder compartir energía, y mientras que los metales pues son los conductores de excelencia, ¿no? Ahí tenemos el oro y el cobre, ¿no? Etcétera. Los compuestos pues son sustancias puras que se obtienen como resultado de la combinación química de dos o más elementos diferentes.
Entonces, los compuestos presentan fórmulas químicas definidas. Por ejemplo, el agua, el amoníaco, la sal de mesa, etcétera. Mientras tanto, que las mezclas son combinaciones físicas de sustancias puras, las cuales tienen una composición variable. Por ejemplo, existen dos grandes tipos de mezclas, ¿no? La mezcla heterogénea y la mezcla homogénea. La heterogénea es aquella en la que nosotros podemos ver la fase dispersa. A diferencia de la mezcla homogénea, pues obviamente va a ser muy diferente que ustedes le pongan tierra a un vaso de agua a que ustedes le pongan tal vez 2 gotas de cloro a un vaso de agua. Sin embargo, pues una mezcla homogénea pues ya tiene más de una sustancia, ¿sí? Igual sucede que aquí en este ejemplo pues lo están haciendo con el azúcar. Va a llegar un momento en que el azúcar se va a disolver y no se va a ver la fase dispersa, ¿sí? A diferente pues de la mezcla heterogénea en la que pues es muy marcada la diferencia. Una ensalada también pues es una mezcla heterogénea. Ustedes pueden ver los componentes que están componiendo esa solución. Las mezclas pueden identificarse porque tienen nombre pero no poseen fórmula química. Es necesario comentar que en la naturaleza la materia existe generalmente como mezcla, ¿sí? Normalmente no encontramos las sustancias como tal puras, sino que la mayoría de las veces las encontramos así. Y bueno, aquí está, es el mismo ejemplo, pero ahora a través de los componentes moleculares. Vean cómo está pues una sustancia pura, ¿no? Literalmente pues tiene o puros mismos compuestos o puras mismos elementos, mientras que las mezclas pues ya es una combinación entre ambas, ¿no? Definitivamente. Entonces, nos hacemos esta pregunta: ¿cómo está formada la materia? Pues por lo tanto, la materia, número uno, está conformada por átomos, iguales o diferentes en cualesquiera proporciones. Las sustancias están formadas por átomos iguales o diferentes en una proporción definida. Los elementos son sustancias que solo tienen un tipo de átomos. Entonces, en la actualidad, pues aproximadamente se conocen 118 elementos. Pero esto está en una constante transformación. Mientras que los compuestos químicos están formados por entidades iguales de agrupaciones de átomos diferentes, es decir, moléculas discretas o redes atómicas. Pero para esto, pues es necesario comprender qué elementos son los más abundantes y por los que está conformada principalmente la materia en la Tierra. Para ello, pues recuerden que los bioelementos y uno de los elementos más importantes que conforman la naturaleza, pues son los famosos chunks, que son los que tenemos ahí, los que hablábamos en la clase pasada, que es el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Y bueno, que se repartirá, ¿no?, sucesivamente en la tabla periódica. Para esto, entonces dice que cada elemento se representa por un símbolo y se van a ordenar por orden creciente de su número atómico agrupados según su configuración electrónica. Así fue como lo ordenó, como lo empezó a clasificar Mendeleev hasta los últimos científicos que lograron llegar a un acuerdo sucesivamente de qué características iba a tener cada grupo, ¿no? Entonces partieron de la premisa de entender que pues su configuración electrónica es parecida. Pero, ¿las propiedades de qué dependen? Sí, número uno, de la naturaleza de los átomos, pero solamente de la naturaleza de los átomos. En esta situación hay un claro ejemplo con el carbono, ¿no? El carbono lo podemos encontrar en múltiples formas. Lo podemos encontrar en grafito, en este caso, y en diamante. En esta situación, pues ambos son carbono puro, nada más que pues uno está en una forma grafito y otro en una forma diamante. Y entonces aquí es donde entra en cuestión esto: ¿de qué dependen las propiedades de la naturaleza de los átomos? Pues no siempre, porque miren qué está sucediendo aquí. Es lo mismo, pero tiene diferentes estructuras. Entonces, ¿realmente de qué depende, chicos? ¿De que ustedes qué consideran que depende esto?
Buenos días, profe. ¿Puede realizar la pregunta otra vez, por favor? Sí, hablábamos que de qué depende las propiedades de la materia. Número uno, sí, de la naturaleza de los átomos, pero veíamos el caso ejemplar del carbono, que lo podemos encontrar como grafito y como diamante. Y ambos son carbono puro, entonces pues no se puede decir que siempre depende totalmente de la naturaleza de los átomos, sino que hay algo más que nos puede explicar esto. ¿Qué es eso que ustedes creen o ustedes pueden entender? Profe, Sí, adelante. es porque la materia solo cambia de forma, Pero ¿por qué cambia de forma? porque no puede desaparecer, solamente cambia No, no. su... Sí, esa es tú dices la ley de la conservación de la materia, ¿no? Que no se crea ni se destruye, Ajá. solo se transforma. Sí, pero Sí. eso es de manera general. Más o menos sí parte de esta idea, pero puntualmente así. ¿Qué están viendo ustedes aquí en la imagen? Imagínense que tienen un supermicroscopio potente. ¿Qué van a ver? Estas estructuras que estamos viendo que se conocen como enlaces, ¿ok? La materia tiene la capacidad de formar enlaces químicos y aquí es lo que estamos nosotros observando, ¿sí? En los diamantes, los enlaces tendrán un arreglo diferente a comparación del grafito. Entonces, tienen la capacidad de unirse y combinarse a través de enlaces químicos y es así como se forman los compuestos. Entonces, lo que decía el compañero no está mal, si es cierto, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, pero ¿cómo es que se transforma? Pues porque obviamente al momento de que tenemos una piedra de grafito, si lo partimos a la mitad y tuviéramos un microscopio, lo que nosotros estaríamos viendo es que se están deshaciendo los enlaces, ¿sí? Los estamos separando y entonces en algún momento también se podrán unir a través de cierto tipo de reacciones y formar algún nuevo compuesto. Entonces, ese supuesto, la persona que lo descubrió, que fue Lavoisier, bueno, es francés, en español lo leemos como Lavoisier, pero tengo entendido que se pronuncia Lavoisier. Él no lo vio a través de un microscopio, ¿no? Como lo estamos viendo ahorita nosotros. Él lo que hizo fue que fue a través de gases, ¿no? Él hacía una reacción de gases acá, lo pesaba y no lo dejaba escapar el gas, obviamente, y lo pesaba antes de la reacción y después de la reacción y pesaba totalmente lo mismo, ¿no? Entonces él, por lógica, él dedujo efectivamente que pues la materia no se crea ni se destruye, sino que solamente tiene otros estados de la materia y se puede transformar. Pero si él hubiera tenido un microscopio y hubiera visto un supermicroscopio potente como los que hay en la época, la estructura, pues él hubiera visto esto, ¿no? Los enlaces lo que tienen la capacidad, los elementos de unirse con otros. Y además tener arreglos, ¿no? Pues perfectos, así como podemos ver en este caso del grafito. Entonces, conclusión, ¿cómo está formada la materia? Pues por átomos que se unen para formar elementos, que se combinan para formar moléculas y que interaccionan formando sustancias que se mezclan para formar mezclas complejas. ¿Todo bien hasta aquí? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Bien, continuamos. Pero, ¿por qué se unen los átomos unos a otros? Entonces, para el siglo XX, a principios del siglo pasado, pues el señor Lewis en 1916 decía que los átomos se combinan para alcanzar una configuración electrónica más estable, es decir, crear la máxima estabilidad. La configuración electrónica de gas noble sin electrones desaparecidos, es decir, que lograran compartir un mismo número de electrones en su última capa, en la famosa capa de valencia. Recuerden que la capa de valencia es aquella que podrá ceder un electrón y en la cual se podrá unir un electrón entre varios elementos para poder formar los enlaces. Bueno, entonces, ¿cuáles son algunas de las propiedades de la materia que también se describen?
son las que pueden ser generales o pueden ser específicas. Dentro de las específicas tenemos a las que pueden ser físicas o químicas y ambas pueden ser tanto extensivas como intensivas. Una propiedad física se puede medir y observar sin modificar la composición de las sustancias. Ejemplo de este tipo de propiedades pues son el color, el punto de ebullición, la densidad, ya que estas pueden determinarse sin cambiar la composición de la sustancia y son las que nosotros observamos en el siguiente diagrama, ¿sí? Las generales son masa, peso, volumen y densidad, y las específicas pueden ser particulares como el punto de fusión, punto de ebullición, solubilidad y la dilatación, y las generales pues también pueden ser presión, temperatura y estado. A todo lo contrario, pues si necesitamos saber cuáles son las propiedades químicas, se debe realizar un cambio químico, es decir, generar una reacción, ¿sí? Modificar la composición de la sustancia. Por ejemplo, si deseamos saber si el papel se puede quemar en presencia de oxígeno, pues es necesario que se realice un proceso que se conoce como combustión, en la cual obviamente va a reaccionar con el oxígeno y pues demostraremos este postulado, ¿no? El papel desaparecerá y se obtendrán cenizas y humo, las cuales son otras sustancias. Algo que pues no podríamos saber qué sucedería sin antes hacer esta reacción. Entonces no podemos obtener nuevamente papel utilizando las cenizas y el humo. Bueno, este es un cuadro comparativo entre las propiedades físicas y las propiedades químicas. Me gustaría que uno a uno los fuéramos leyendo cada quien. Por favor, ¿quién le gustaría leer la definición? Adelante. Adelante, Moisés, léelas, ¿está bien? ¿O quién alzó la mano? Moisés García, adelante. ¿Me escuchan o no? Sí, profe, sí lo escuchamos. Ah, es que bueno, puso aquí la compañera que no se escucha. Moisés. Hola. Bueno, entonces, necesito que lean por favor las propiedades físicas. Yo, ¿Quién dice? profe, yo lo leo. Adelante, adelante. Dureza, resistencia que opone una sustancia de ser rayada por otra. Todas las leo. Sí, las físicas nada más. Ujú. Ok. Color, se debe a la luz reflejada o transmitida por un objeto. Masa, cantidad de materia que contiene un cuerpo. Volumen, espacio que ocupa un cuerpo. Punto de fusión, temperatura en la que un sólido cambia a líquido. Punto de ebullición, temperatura en la que un líquido cambia a gas. Ok, gracias. ¿Quién lee las químicas? Adelante, Saraí. A ver. Dice propiedades químicas, inflamabilidad, capacidad de una sustancia para encenderse y producir fuego, explosividad, capacidad que tiene una sustancia para liberar energía de manera brusca y rápida, acidez, capacidad de una sustancia para liberar iones hidróneo. Basicidad, capacidad de una sustancia para aceptar iones y hidróneo. Corrosividad, capacidad de una sustancia para provocar la destrucción progresiva de otra. Toxicidad, capacidad de una sustancia de interactuar y modificar de manera adversa el metabolismo de un ser vivo.
Perfecto, muchas gracias. Y bien, pues como ustedes saben, inmediatamente los podemos diferenciar porque las propiedades químicas intuyen una reacción, ¿sí? Como su nombre lo dice, hace alusión pues a una actividad, ¿no? La palabra en la que termina, por ejemplo, basicidad, corrosividad, toxicidad, hace pues alusión a algo que necesitamos ver que necesita modificar esa sustancia, ¿no? Existe una clasificación adicional de las propiedades basada en la manera en las que las medimos. Son las propiedades intensivas que son independientes de la cantidad de la materia que se mida. Esto significa que la propiedad se conservará lo mismo si tomamos 1 miligramo de sustancia o 1 tonelada, ¿sí? O sea, da igual, o sea, si ustedes agarran un granito, una pizca y agarran y avientan todo un camión lleno de esta sustancia, pues podremos ver la misma reacción, ¿no? A este tipo también corresponden pues, los estados de agregación, la densidad, las temperaturas de fusión y ebullición. Y por otro lado tenemos las propiedades extensivas que dependen, estas sí dependen de la cantidad de materia implicada en la medición. La propiedad no es la misma al tomar distintas cantidades de una sustancia. Aquí está, por ejemplo, el volumen y la toxicidad. Obviamente va a ser muy diferente que ustedes todos los días, ¿verdad? Tomen, no sé, Coca-Cola y que les digan, oigan, la Coca-Cola es tóxica, al que algún día, pues sin querer, se confundan y le den un trago al cianuro, ¿no? Pues obviamente la cantidad de cianuro, cualquier porción que ingieren, pues va a ser altamente tóxica, a diferencia de pues una Coca-Cola, ¿no? Que tal vez a lo largo, pues sí tiene ciertas consecuencias, pero el cianuro pues tiene es altamente tóxico para nuestras células. Entonces, por ahí va más o menos la idea. Aquí están algunas de las propiedades que pueden ser tanto intensivas como extensivas. Aquí está, por ejemplo, la inercia. Es una propiedad extensiva, es la resistencia que presenta la masa de un objeto al cambiar su movimiento, su estado gaseoso. Está la masa es extensiva, es la cantidad de materia que tiene un objeto o cuerpo. El peso es extensiva también, es la medida de la fuerza con la cual un objeto o cuerpo es atraído por la gravedad a un lugar determinado. El punto de fusión, esta es intensiva, es la temperatura a la cual los cuerpos en estado sólido pasan al estado líquido, igual que el punto de ebullición. Y la densidad también son intensivas, la impenetrabilidad es extensiva. Pero bueno, recordemos que pues, la materia es aquello que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa. Y bueno, además la materia puede presentarse en varios estados de agregación, como sólido, líquido y gaseoso. Eso nos enseñaban en la primaria, pero bueno, a partir de hoy también entendemos que se obtiene a través de plasma. Rigidez y comprensibilidad pueden usarse para definir los 3 estados de la materia o estados de agregación molecular. Entonces, sabemos que pueden existir conversiones entre los 3 estados sin que cambie la composición de la sustancia. Para esto yo les decía que en la plataforma hay un artículo que habla sobre precisamente los estados exóticos de la materia y ellos mencionan que ya ni siquiera son 3 ni 4, sino que son creo 7, ¿no? Ahí está el condensado de Bose-Einstein. Son otros estados de la materia que la mayoría de ellos pues se encuentran en transición con el espacio, ¿no? Y la mayoría los ha diagnosticado la NASA en los viajes interestelares, ¿no? En los viajes que hace. Un sólido pues mantiene una forma y un tamaño fijo. Aun cuando se le aplique una gran fuerza, esta no va a cambiar de forma ni de volumen con facilidad. En un sólido, las fuerzas de atracción entre los átomos o moléculas son mayores que las de repulsión. Además, los átomos o las moléculas se encuentran en arreglos cristalinos o amorfos. Un líquido pues no mantiene una forma fija, sino que adopta la del recipiente que lo contiene. Eso es algo muy característico de los líquidos. Al igual que los sólidos, pues los líquidos no se comprimen con facilidad, pero su volumen puede variar si se aplica una fuerza muy grande. Lo anterior, pues se debe a que existe un equilibrio entre las fuerzas de repulsión y las de atracción entre sus átomos o moléculas. En este estado de agregación, las moléculas pueden moverse libremente.
No tanto como en los gases, ¿verdad? Porque los gases pues ni tienen forma ni volumen fijos, estos se van a expandir y van a llenar el recipiente que los contiene. En el gas, pues las fuerzas de repulsión de los átomos o moléculas son mayores que las de atracción. Las moléculas aquí tienen mucha libertad de movimiento, lo que explica que no tengan forma propia. Y tenemos el cuarto, ¿no? Que es el plasma, que este se va a producir al aumentar la temperatura a miles de grados, y bajo estas condiciones, pues los átomos se rompen, lo cual separa a los electrones de sus núcleos y da origen a un gas extremadamente ionizado, que es una mezcla de iones y electrones. Recuerden que es un ion. Si vemos mucho la palabra ion, es una partícula que está cargada, ¿sí? O sea, referente a la electricidad, ¿no? El plasma se va a presentar en las estrellas, por ejemplo, nuestro Sol, en la explosión de bombas nucleares, en las auroras boreales, en los rayos, en los televisores de plasma. También vemos este estado de la materia, ¿no? A pesar de que parece extraño, pues este es el estado de la materia más abundante en el universo. En lo que yo les comentaba hace un momento, la mayoría de los nuevos estados de agregación, pues son unos estados que pues, se descubrieron precisamente en el exterior. Y recuerden que, bueno, que los tres estados de la materia tienen la capacidad, pues, de convertirse, ¿no? De pasar a uno a otro sin problemas, sin alterar su composición íntima de la materia en cuestión. Y pues esto se logra aumentando la temperatura o la presión, ¿no? Aumentándola o disminuyéndola. Entonces, de un sólido a gas, pues se llama sublimación, y de gas a sólido se llama deposición. De sólido a líquido se llama fusión, y de líquido a sólido se llama solidificación. De líquido a gas se llama vaporización, y de gas a líquido se llama condensación. Para que pues los tengan muy en cuenta esos nombres. Normalmente siempre se los preguntan en los exámenes para ingreso a la universidad. Pues muchas veces se nos va, no siempre el que tenemos en la mente siempre son los de vaporización, condensación, y ya los demás se nos quedan allí perdidos, desbalagados. Bien, vamos a ver el siguiente video. La materia es aquello que posee masa, ocupa un lugar en el espacio y es capaz de interactuar gravitatoriamente. Todo el universo está formado de materia, teniendo esta su origen justo después del Big Bang. La materia está presente en 4 estados: sólido, líquido, gaseoso y plasmático. Este último tiene muchas similitudes con el gaseoso, pero al tener particularidades únicas, lo convierten en la cuarta forma de agregación. Las propiedades de la materia se dividen en 2 categorías: generales y características. Las generales permiten distinguir la materia de lo que no lo es. Por ejemplo, la masa es una característica de la materia, así como la carga eléctrica, el volumen y la temperatura. Estas propiedades son comunes para cualquier sustancia. A su vez, las características son las propiedades particulares mediante las cuales se distingue un tipo de materia de otra. A esta categoría pertenecen la densidad, el color, la dureza, la viscosidad, la conductividad, el punto de fusión, el módulo de comprensibilidad y muchas más. ¿De qué está hecha la materia? Los átomos son los bloques constitutivos de la materia. A su vez, los átomos están compuestos de protones, electrones y neutrones. Carga eléctrica. La carga eléctrica es una característica intrínseca de las partículas que componen la materia. Los protones poseen carga positiva y los electrones carga negativa, careciendo los neutrones de carga eléctrica. En el átomo, los protones y electrones se encuentran en igual cantidad. Por lo tanto, el átomo y la materia en general suelen encontrarse en estado neutro. En esta ilustración se puede observar un átomo. Los protones y neutrones se encuentran en un mismo número en el núcleo. Los electrones se encuentran en distintos niveles orbitales alrededor del núcleo. Propiedades de la materia. Propiedades generales de la materia.
Las propiedades generales de la materia son comunes a toda ella. Por ejemplo, un trozo de madera y uno de metal tienen masa, ocupan un volumen y se encuentran a una determinada temperatura. Masa, peso e inercia. Masa y peso son términos que se confunden con frecuencia. Sin embargo, hay una diferencia fundamental entre ellos. La masa de un cuerpo es la misma, a menos que experimente una pérdida, pero el peso de ese mismo objeto puede cambiar. Sabemos que el peso en la Tierra y en la Luna no es el mismo, ya que la gravedad de la Tierra es mayor. Por esto, la masa es una cantidad escalar, mientras que el peso es vectorial. Esto significa que el peso de un objeto tiene magnitud, dirección y sentido, porque es la fuerza con la que la Tierra o la Luna u otro objeto astronómico atrae al objeto hacia su centro. Aquí la dirección y el sentido son hacia el centro, mientras que la magnitud corresponde a la parte numérica. Para expresar la masa basta un número y una unidad. Por ejemplo, se habla de 1 kilo de maíz o 1 tonelada de acero. En el Sistema Internacional de Unidades, SI, la unidad para la masa es el kilogramo. Otra cosa que sabemos con certeza por la experiencia cotidiana es que es más difícil mover objetos muy masivos que a los más ligeros. A estos últimos les resulta más fácil cambiar de movimiento. Se trata de una propiedad de la materia llamada inercia, la cual se mide a través de la masa. Volumen. La materia ocupa una cierta cantidad del espacio, la cual no es ocupada por alguna otra materia. Esta es, por lo tanto, impenetrable, lo cual quiere decir que ofrece resistencia a que otra materia ocupe el mismo lugar. Por ejemplo, al empapar una esponja, el líquido se ubica en los poros de la esponja, sin ocupar el mismo sitio que ella. Lo mismo ocurre con las rocas porosas y fracturadas que contienen petróleo. Temperatura. Los átomos se organizan en moléculas para darle estructura a la materia, pero una vez logrado, estas partículas no se encuentran en equilibrio estático. Al contrario, tienen un movimiento vibratorio característico que depende, entre otras cosas, de la disposición que tengan. Este movimiento está asociado a la energía interna de la materia, la cual se mide a través de la temperatura. Propiedades características de la materia. Las propiedades características de la materia son numerosas y su estudio contribuye a caracterizar las distintas interacciones que la materia es capaz de establecer. Una de las más importantes es la densidad. 1 kilo de hierro y otro de madera pesan lo mismo, pero el kilo de hierro ocupa menos volumen que el kilo de madera. La densidad es la relación entre la masa y el volumen que ocupa. Cada material tiene una densidad que le es característica, si bien no es invariable, ya que la temperatura y la presión pueden ejercer importantes modificaciones. Otra propiedad muy particular es la elasticidad. No todos los materiales tienen el mismo comportamiento cuando se los estira o comprime. Algunos oponen mucha resistencia, otros en cambio son fácilmente deformables. De esta manera tenemos numerosas propiedades de la materia que caracterizan su comportamiento ante infinidad de situaciones. Estados de la materia. La materia se nos presenta en estados de agregación, según sea la fuerza cohesiva entre las partículas que la componen. De esta manera se tienen 4 estados que ocurren de manera natural: sólidos, líquidos, gases, plasma. Sólidos. La materia en estado sólido tiene una forma muy bien definida, ya que las partículas constituyentes están altamente cohesionadas. Además, tienen una buena respuesta elástica, ya que cuando se deforma, la materia en estado sólido tiende a volver a su estado original. Líquidos. Los líquidos adoptan la forma del recipiente que los contiene, pero aún así poseen un volumen bien definido, ya que las uniones moleculares, si bien más flexibles que en los sólidos, aún brindan suficiente cohesión. Gases.
La materia en estado gaseoso se caracteriza porque sus partículas constituyentes no están unidas con fuerza. De hecho, poseen gran movilidad y por eso los gases carecen de forma y se expanden hasta llenar el volumen del recipiente que los contiene. Plasma. El plasma es materia en estado gaseoso y además ionizada. Ya con anterioridad se había mencionado que, por lo general, la materia está en estado neutro, pero en el caso del plasma, uno o más electrones se han separado del átomo y lo han dejado con carga neta. Aunque el plasma es el menos familiar de los estados de la materia, lo cierto es que abunda en el universo. Por ejemplo, en la atmósfera exterior de la Tierra existe el plasma, así como en el Sol y las demás estrellas. En el laboratorio es posible crear plasma calentando un gas hasta que los electrones se separan de los átomos, o también bombardeando el gas con radiación de alta energía. Finalmente, veamos algunos ejemplos de materia. Objetos comunes. Cualquier objeto común está hecho de materia, como un libro, una silla, una mesa, la madera, el vidrio. Materia elemental. En la materia elemental nos encontramos los elementos que componen la tabla periódica de los elementos, los cuales son la parte más elemental de la materia. Todos los objetos que componen la materia pueden descomponerse en estos elementos pequeños: aluminio, bario, argón, boro, calcio, galio, indio. Materia orgánica. Es la materia creada por organismos vivientes y basada en la química del carbono, un elemento ligero y con facilidad para formar enlaces covalentes. Los compuestos orgánicos son largas cadenas de moléculas con mucha versatilidad y la vida se sirve de ellos para llevar a cabo sus funciones. Antimateria. Es un tipo de materia en la cual los electrones tienen carga positiva, positrones, y los protones, antiprotones, tienen carga negativa. Los neutrones, si bien neutros en carga, también tienen su antipartícula llamada antineutrón, hecho de antiquarks. Las partículas de antimateria tienen la misma masa que las de materia y se producen en la naturaleza. En los rayos cósmicos, la radiación que procede del espacio exterior, se han detectado positrones desde 1932. Y en los laboratorios se han producido antipartículas de toda clase mediante el uso de aceleradores nucleares. Inclusive se creó un antiátomo artificial compuesto de un positrón orbitando a un antiprotón. No perduró durante mucho tiempo, ya que la antimateria se aniquila en presencia de la materia, produciendo energía. Materia oscura. La materia de la que se compone la Tierra también se encuentra en el resto del universo. Los núcleos de las estrellas actúan como gigantescos reactores de fisión en los cuales se crean continuamente átomos más pesados que el hidrógeno y el helio. Sin embargo, como hemos dicho anteriormente, el comportamiento del universo hace pensar en una densidad mucho mayor de la que se observa. La explicación puede estar en un tipo de materia que no se ve, pero que produce unos efectos que sí se pueden observar y que se traducen en fuerzas gravitatorias más intensas de lo que produce la densidad de materia observable. Se cree que la materia y la energía oscura forman hasta un 90% del universo, la primera aportando un 25% del total. Así pues, tan solo un 10% de materia ordinaria y el resto sería energía oscura, que estaría distribuida en forma homogénea por todo el universo. Bien, pues todo esto ha sido gracias precisamente a, bueno, las maneras generales. Yo sé que pues en cierta parte toma el estudio del universo como tal, pero bueno, las principales características y propiedades de la materia fueron estudiadas en los laboratorios humanos. Para esto, el ejercicio de la clase 2 es que investiguen
el siguiente material de laboratorio, ¿sí? Que puedan ustedes conocer un poco qué equipos tiene un laboratorio, sobre todo, pues en este caso químico. Y bueno, el ejercicio es lo siguiente, tienen que poner el nombre del material, el dibujo, para qué se utiliza y cuál es la forma correcta de manipularse. Ese es un ejemplo nada más, pero el equipo que tienen que ustedes que describir, perdón, e investigar sobre todo, es el siguiente, el que está ahí, que dice material de laboratorio, tubo de ensayo, pinza de tubo de ensayo, la espátula, etcétera, ¿no? Mechero Bunsen, todos estos. Y acomodarlo a través, pues, de la tabla como está aquí, ¿no? Como en el ejemplo. Tubo de ensayo, después viene la pinza para tubo de ensayo, etcétera. Igual lo adjuntan en un Word o en un PowerPoint y lo convierten en PDF y lo adjuntan. Bien, pues hasta aquí sería la clase del día de hoy. Permítanme terminar de grabar.